Dice, ¿por qué no crecen los salarios en España? No paramos de escuchar cada 2 por 3 que va a haber una subida del salario mínimo interprofesional en España, Mentira número uno. el cual ha pasado de unos 600 euros en 2008 a 1.184 euros en 2025. Pero que no nos engañen, esto es solo el salario mínimo. La realidad es que el sueldo medio ajustado por el coste de vida apenas ha aumentado en las últimas 3 décadas. Si miramos los datos oficiales, en concreto los de la OCDE, vemos que desde 1994 hasta hoy los salarios reales en España solo han crecido alrededor de un 2,7%. Sí, has oído bien, un 2,7% en 30 años. Vale, antes de continuar tenemos que explicar qué significa eso del salario real, porque aquí está la clave de todo. Cuando hablamos de salario real, no estamos hablando simplemente de si tu nómina ha subido en euros. El salario real tiene en cuenta algo muy importante, los precios. Es decir, mide cuánto puedes comprar realmente con tu sueldo. Porque de poco sirve que cobres más dinero si todo a tu alrededor es mucho más caro. Si tu Claro, tu salario puede subir X más uno, pero a lo mejor el precio ha subido X más 3, con lo cual te quedas peor de lo que estabas. sueldo sube un 3%, pero el alquiler, la comida, la luz y la gasolina suben un 5%, en realidad estás peor que antes. Eso es lo que ha pasado en España. En números nominales, los sueldos han subido, claro que sí, pero cuando descontamos la inflación, el resultado es demoledor. El poder adquisitivo prácticamente no ha avanzado desde mediados de los 90. Para que te hagas una idea, esto coloca a España entre los peores países de la OCDE en evolución salarial. En Irlanda, por ejemplo, han subido un 63%, Nada. en Eslovenia un Madre mía. 89%, pero es que en los países bálticos las subidas de sueldo superan el 200%, y España solamente un 2,7%. Son cifras solo empeoradas. Qué mal, ¿eh? Qué mal. O sea, mirando aquí, a ver que me quito un momento. México, Japón, no sé quién está, y luego España. Qué mal. Dentro de Ahora, la Unión Europea por Italia, con un 0,48% de crecimiento del salario real. Y esto es especialmente llamativo, porque en ese mismo periodo España ha vivido de todo: crecimiento económico, la entrada en el euro, la expansión del empleo, un boom inmobiliario gigantesco, una crisis brutal, recuperación, pandemia. Pero a pesar de todos esos cambios, los salarios reales de la mayoría de los trabajadores siguen prácticamente donde estaban. Pues vaya lío, ¿no? La pregunta, después de ver los datos, es inevitable. ¿Cómo es posible que los salarios reales sigan siendo prácticamente los mismos después de 30 años en España? Pues ahora te lo cuento, pero antes déjame decirte que ahorrar cuesta mucho trabajo. Bueno, eso ya lo sabes. Y lo que no se puede es tolerar que la inflación se vaya comiendo esos ahorros que tanto han costado conseguir. Por ello es súper importante rentabilizarlos. Y para eso tienes a Besto. Besto es una app de inversión segura con la que puedes invertir de forma tremendamente sencilla. Sí, vamos con el tema de los sueldos. ¿Por qué no suben? La respuesta corta es que no hay una sola causa. La respuesta larga es que el modelo económico español ha tenido varios problemas estructurales que combinados han impedido que los sueldos crezcan de verdad. Pero tranquilos, que ahora mismo lo vamos a ver uno a uno. Para entender por qué los salarios reales en España siguen prácticamente estancados después de 30 años, tenemos que empezar por algo fundamental: la productividad. Cuando los economistas hablamos de productividad, estamos hablando de cuánto valor se genera por cada hora trabajada. Dicho de forma sencilla, si con el mismo tiempo y el mismo esfuerzo produces más, eres más productivo. Y esto importa muchísimo por una razón muy simple. Los salarios solo pueden subir de forma sostenida si la productividad sube. Si una empresa produce más valor gracias a mejores máquinas, mejores procesos o mejor tecnología, puede pagar mejores sueldos. Si no, no. Y aquí es donde España se da una hostia de realidad. En España no es que las empresas no quieran pagarte más, es que el modelo económico no genera suficiente valor por trabajador para hacerlo. ¿Y por qué ocurre esto? Uno de los grandes motivos es que España se ha especializado en sectores de bajo valor añadido: turismo, tú iba a decirlo, turismo. hostelería. Claro, encima es estacional, porque el turismo en Semana Santa, en verano, vale, pero ¿y el resto del año? Hay zonas, por ejemplo, donde yo vivo, que, claro, abren de Semana Santa a octubre, o sea, de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 7 meses. Bueno, algunos 6. Pero ¿y el resto del año? Zonas muertas, zonas vacías, zonas con negocios completamente cerrados. Comercio, servicios básicos, son sectores fundamentales para la economía, pero tienen una característica común: es muy difícil multiplicar la productividad en ellos. Un camarero puede atender mejor, ser más eficiente, pero no puede servir 10 veces más mesas solo porque tenga un ordenador nuevo. En cambio, en sectores industriales o tecnológicos, una inversión en maquinaria o software puede multiplicar la producción sin necesidad de multiplicar el número de trabajadores.
A esto se suma otro problema importante: la escasa inversión en tecnología y digitalización por parte de muchas empresas. Durante años, especialmente en los tiempos de la burbuja inmobiliaria, el dinero fue a parar a construir, comprar y financiar activos inmobiliarios, no para modernizar procesos productivos. De esto hablaremos después, pero además, en España, parte de las élites empresariales operan en sectores donde la competencia es muy limitada o está regulatoriamente protegida. Es decir, empresas que no sienten una presión real para reinventarse porque saben que su posición en el mercado está bastante asegurada. Y cuando no hay una competencia fuerte, el incentivo para invertir grandes cantidades en tecnología, mejorar procesos o cambiar el modelo de negocio es mucho menor. Si el negocio funciona más o menos como está, ¿para qué asumir riesgos? Ahora sí, una vez entendido el problema de fondo de la productividad, podemos viajar atrás en el tiempo para comprender cómo se agravó todo esto. Tenemos que viajar a finales de los años 90, ya a principios de los 2000. En ese tiempo España vivió una enorme burbuja inmobiliaria. Muchos sabréis qué significa esto, pero para quien no lo sepa, una burbuja inmobiliaria ocurre cuando el precio de las viviendas sube de forma descontrolada. No porque la economía sea más productiva, sino porque entra muchísimo dinero en el sector. Los bancos prestan dinero con facilidad, las hipotecas son baratas y parece que todo el mundo puede comprar casa. Se desata una auténtica irracionalidad. Durante años, gran parte del crecimiento económico se apoyó en la construcción y en el sector financiero, no en producir bienes más complejos, innovar o mejorar la productividad de las empresas. Se construían, se vendían y se financiaban casas, y parecía que todo iba bien. El problema, que la construcción genera mucho empleo, pero de bajo valor añadido, es decir, muchos trabajos mal pagados y con poca capacidad de mejorar los salarios a largo plazo. Mientras otros países invertían en industria, tecnología o innovación, España apostó fuerte por el ladrillo. Pero aquí viene una parte aún más importante de la historia. Para alimentar esa burbuja, muchas empresas se endeudaron hasta arriba: constructoras, promotoras, empresas auxiliares e incluso compañías que no tenían nada que ver con el sector inmobiliario pidieron préstamos para crecer rápido, comprar suelo, expandirse o simplemente subirse al carro de la burbuja. ¿Y dónde se fueron todas esas compañías? Durante un tiempo no parecía un problema. Mientras los precios subían y el crédito fluía, las deudas se podían pagar, hasta que llegó 2008, cuando la burbuja estalló y fue el golpe brutal. Se destruyeron millones de empleos, el crédito se secó y muchas empresas se encontraron con una realidad muy dura. Tenían balances llenos de deuda. Y aquí está una de las claves del estancamiento salarial posterior. En lugar de poder invertir en maquinaria, en tecnología, en formación o en innovación, es decir, en cosas que aumentan la productividad y permiten subir salarios, las empresas tuvieron que dedicar sus recursos a sobrevivir, a pagar deudas y a sanear su balance. El siguiente y último punto es la inmigración. A ver, este punto es delicado. Lo que conviene dejar claro, aquí, desde el principio, es que esto no va de señalar a los trabajadores inmigrantes ni de culpar a nadie. De hecho, muchos de ellos han sido esenciales para el crecimiento de la economía del país. El problema no es la inmigración en sí, sino cómo se ha integrado dentro de un modelo económico concreto. Desde finales de los años 90, España ha recibido millones de nuevos trabajadores, en gran parte concentrados en sectores como la construcción, la hostelería, el turismo, la agricultura o los servicios básicos. Son sectores que generan mucho empleo, sí, pero poco valor añadido por trabajador, y con una productividad difícil de escalar. Esto ya lo hemos explicado antes. Cuando hay una gran oferta de trabajadores dispuestos a ocupar empleos de baja cualificación, ocurre algo muy sencillo desde el punto de vista económico. Los salarios tienen menos presión para subir. Si una empresa sabe que si un trabajador se va, hay otros muchos dispuestos a ocupar ese puesto por un salario similar, el incentivo para mejorar sueldos desaparece. Esto no significa que los salarios bajen necesariamente, sino que se quedan estancados, y las empresas, en lugar de competir innovando, automatizando o reinventándose, compiten reduciendo los costes laborales. Es decir, su ventaja competitiva no es producir mejor, sino producir más barato gracias a salarios bajos. En la práctica, esto refuerza un círculo vicioso. Sectores de bajo valor añadido atraen mano de obra abundante. La abundancia de mano de obra reduce la presión salarial. Los salarios bajos desincentivan la inversión en productividad. Y la baja productividad impide que los salarios suban en el futuro. Después de ver los datos y entender las causas, la idea es clara: el problema de los salarios en España no es puntual ni reciente, y tampoco se soluciona únicamente subiendo el salario mínimo interprofesional. El verdadero problema... Y después el empleo de calidad se va fuera. Hay mucha gente que se va a trabajar fuera porque tiene más oportunidad, porque los salarios son mejores y las condiciones laborales también son mejores. Con lo cual traes inmigración para paliar ese hueco que dejas, ese vacío. Pero, claro, como ha dicho aquí, es gente que al final va a sectores con baja productividad. El problema es estructural. Durante décadas España ha crecido apoyándose en sectores de bajo valor añadido, en un modelo que prioriza crear empleo rápido antes que crear empleo productivo. Un modelo donde la falta de inversión en tecnología, la burbuja inmobiliaria y el uso de salarios bajos como ventaja competitiva han impedido que la productividad avance de forma sostenida. Y sin productividad no hay salarios altos posibles.
Por eso, aunque en términos nominales los sueldos hayan subido y el SMI sea hoy mucho más alto que hace 15 años, la realidad es que el poder adquisitivo de la mayoría de trabajadores sigue prácticamente estancado desde los años 90. No, 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 no. Lo que es esto es menor. O sea, al final, si tienes menos. Vale, te han subido el sueldo, pero sube mucho más todo. El sector servicio, todo. Al final, ¿qué? Nada. Te quedas sin nada, sin nada. Mientras no se cambie este modelo, cualquier mejora salarial será parcial y frágil. Puede aliviar a corto plazo, sí, pero no resolverá el problema de fondo. ¿Y vosotros qué? ¿Pensáis que hay alguna causa más detrás del estancamiento salarial en España? Venga, nos vemos en los comentarios.